A los 16. Yo, yo quiero que hablemos, Wise y Dani, sobre la vestimenta en las representaciones. Es decir, por ejemplo, Pina Bausch en sus espectáculos utiliza diferentes tipos de vestuarios, Pero ¿cierto? todo muy natural. Todo es más natural, como más realista, ¿no? Sí. Como pegándole un Tiene- poquito al naturalismo. Mm. Pero en las obras de teatro pues pasa distinto dependiendo del género. Hay una cuestión que a mí siempre me ha causado, digamos, dolores de cabeza y es qué tela es la mejor para una representación. Teniendo en cuenta que los artistas se mueven mucho, son más expresivos, sudan, ¿cierto? Que la tela se desgasta con más rapidez. ¿Ustedes más o menos Licra. qué creen? Para danza, ¿Qué Que tela puede mira, servir? ¿Cómo deberían hacerse los vestuarios? licra o algodón. según, sí, En danza. justamente lo natural, o sea, lo natural es lo que menos te va a generar como, pues, estos olores y el sudor, ¿no? O sea, todas las telas que son de plástico, o sea, que están hechas de plástico, que si bien luego, o sea, ahí tenemos como porque son más baratas, sinceramente, ese tipo de telas son mucho más baratas, pero a la hora de ya la practicidad, pues sí, esas telas te hacen sudar un montón. Yo me acuerdo que sí, justamente cuando estábamos en la escuela, que pues obviamente nosotros nos pagábamos nuestro vestuario y todo, pues no podíamos realmente ponernos exquisitos, ¿no? En la tela que íbamos a elegir. Y de repente acabábamos eligiendo una tela que pues sí, o sea, nos hacía sudar muchísimo. Y sí es muy incómodo, No. pero así buscar algo bueno, sí, yo diría algo así como algodón o alguna tela que permita pues la transpiración también, Bueno, yo no Mm. sé. creo. Les voy a contar mi experiencia y es, en mi experiencia, por este cuerpecito han pasado todo tipo de telas. Es decir, como tengo la compañía de teatro, es que guays, no es que no desaprovecha ni una, ¿no les digo? Bueno, el caso es que para mis obras de teatro hemos probado con distintos tipos de tela. Generalmente, si las que dice Wise, licra o algodón. O últimamente he empezado a probar con una, ay, ¿cómo se llama? Poliéster, creo que es un poco más Mm, resistente, pero no me gusta mucho porque por el movimiento, como que no es tan cómoda. Y hay una tela que es brillante, que ahorita no recuerdo el nombre, pero la tela preferida para mí, que es putamente cara, es el yacar. No sé si la conocen. Que es como esa típica tela gruesa con la que hacen las cortinas, que tiene como relieves, que generalmente se usa para hacer los vestuarios de las obras infantiles, así como para hacer los reyes, para hacer las princesas, para hacer las capas de los caballeros. Es que si tuviera acá, se las mostraba, pero no tengo. Ah, sí Pero que el es como yacar gruesa, es sí. gruesita. Generalmente se usa para hacer sí, cortinas o para hacer tapetes Mm, o para forrar pero sí, no es los esta sofás. tela. Los sofás. Es esta tela. Esa. Exacto. sí. Pero es Uy, no, muy costosa. Es muy claro. costosa. Pero para mí es la mejor tela para hacer vestuarios. O sea, si yo tuviera De hecho, mucha plata, sí. mandaría a hacer todos mis vestuarios en esa tela. De hecho, muchos, justamente ahorita que lo pienso, muchos de los vestuarios, yo sí recuerdo que hemos agarrado tela de cortinas, justamente. ¿No? O sea, que son como, pues las que luego tienen también Más algún resistentes, estampado ¿no? interesante, ajá, y son resistentes también, ¿no? Sí, ahora Mm. que lo pienso, sí. A ver, yo quiero que me cuenten, por ejemplo, Wise, que es director de danza, cómo, digamos, qué tipo de ropa prefiere, por ejemplo, para sus espectáculos. Ahorita tú ya terminaste de producir Wiam, ¿cierto? ¿Cómo Casi, escogiste? aún quedaba. Bueno, ¿Cómo eso. escogí la ropa? ¿Cómo has escogido la ropa? ¿Cómo decides qué vestuario debe llevar un bailarín? O digamos, o según la producción, no sé. O sea, cuéntanos. Yo, por ejemplo, les cuento que para una producción teatral escojo de acuerdo a los personajes, primero que todo. Segundo, de acuerdo al presupuesto. Y tercero, de acuerdo al diseño que digamos en el caso de una convocatoria. Entonces, de acuerdo a eso voy mandando a hacer los vestuarios, voy probando las telas y demás. Si digamos, por ejemplo, si hablamos de mi obra de teatro infantil, de La verdadera historia del gato con botas,
la mayoría de los vestuarios de esa obra están hechos en yacar, en la tela que decíamos que es de cortina. O sea, esos vestuarios son putamente caros. Pero los vestuarios de Aladín son en una tela más liviana. Por lo tanto, los vestuarios de Aladín, a pesar de que son más cantidad, me salieron un poco más económicos. Porque son, como te lo digo, como en un algodón, pero súper delgadito. Eso se llama... Uy, pucha, ahorita no me acuerdo. Pero más o menos, la idea es que ustedes nos hablen también de eso. Dani también, que hace producciones, que se mete también en la cuestión de las obras de teatro, que nos hable cómo escoge. Por ejemplo, Dani, cuando hace un personaje, ¿cómo escoge? Cuando estás creando un personaje, ¿cómo escoges el vestuario para ese personaje? Pues mira, yo creo que de manera ideal justo se manda a hacer, ¿no? Pero hay veces que no se puede, o hay veces que, voy a poner un ejemplo de la primera vez que coordiné el vestuario, porque yo no lo diseñé en realidad, yo llevé como a todos a comprarse vestuario, ¿no? Y pues justamente piensas en el tipo de colores, en la paleta de colores que vas a utilizar dependiendo de la obra, o sea, trato de pensar si estoy haciendo como el diseño en todo eso, ¿no? Porque a final de cuentas todo lo que hacemos en escenas simboliza algo, ¿no? Entonces eso también se traduce al vestuario y tiene que apoyar al personaje, ¿no? Eso en cuanto como a diseño, ¿no? Paleta de color, checar que le vaya al personaje con su personalidad, pero en cuanto a como actriz, pues creo que uno busca cosas en las que cree que el personaje debería de estar, ¿no? O sea, no me acuerdo si lo dije en un video, no me acuerdo en qué lo dije, ¿no? Pero que pues sí no es lo mismo, ¿no? En un vestuario que dices, voy a hacer de una, no sé, no sé, un personaje, ¿no? Pero no es lo Una mismo vieja si yo... chochona. ¿Una qué? Una vieja chochona. Ok. Que chochona es como canzona, ¿cierto? Como Chochona vieja. es como que tiene el chocho muy grande. ¡Oh! O sea, como muy... Sí, sí, sí. O sea, pero justo no es lo mismo. O sea, tienes que ver también como, o sea, ¿qué le queda? O sea, ¿qué tendría que usar tanto por personalidad como a ti como actor que te ayude, ¿no? O sea, no es lo mismo que te sientes con tu pants, ¿no? Así de, ya me senté, ¿no? A que te sientes con una falda acá, ¿no? Tipo justamente de las meninas, ¿no? Así un faldón, ¿no? No es lo mismo sentarte con uno o con el otro, ¿no? Yo creo que apoya muchísimo. No, pero que ni te sientes igual cerrando ese botón que dejándotelo abierto, ¿eh? Sí, ¿no? Se siente, la performance o el acto interpretativo te cambia completamente el personaje que interpretas. Y en danza... Justo, y yo siento bueno. que mucha gente creo que no le da tanta importancia como al vestuario en sí, ¿no? O sea, yo sé que hay veces que pues sí tenemos que jalar lo que hay en el closet, ¿no? Por necesidades monetarias, sobre todo cuando estamos estudiando. Pero hay veces que la gente no le da, wow, que no le da como la importancia, ¿no? Y no es nada más, o sea, sí queremos que se vea bien chido y que se vea bonito, ¿no? Pero no es nada más por eso, sino porque apoya también a todo el lenguaje, o sea, el lenguaje que estamos haciendo pues también es visual, ¿no? Bueno, que eso Yo te creo tengo yo. una pregunta, Dani, y es, ¿tú qué opinas o qué dices? ¿Un personaje tiene que predominar que se vea bien en cuestión de vestuario o que se sienta cómodo? El personaje, ¿tiene que verse bien o sentirse cómodo o no importa? ¿El personaje? Sí, el personaje, no el actor. Pues ahí yo diría que pues se tiene que ver bien, o sea, esa es mi perspectiva, porque aparte, o sea, uno como actor o como personaje, pues a final de cuentas tienes que, o sea, uno como persona, luego hay cosas que te pones que ni siquiera estás cómodo con ellas, ¿no? O sea, que te queda grande, que te queda chico, que te estás levantando el pantalón, o sea, nunca va a haber algo, bueno, a menos que te lo mandes a hacer así y te lo pongas ese día, que te vaya a quedar perfecto, ¿no? Y yo sí creo que o sea, algo muy, muy importante para las artes escénicas es, y que otra vez se nos olvida, yo creo que tiene que ser totalmente visual, o sea, tiene que ser muy atractivo a la vista, ¿no? Ya sea el diseño que sea, si queremos hacer algo como más estéticamente bello o irnos hacia el otro lado,
pero tiene que estar bien coordinado y tiene que representar justamente. Bueno, ahora sí háblanos desde la danza, la misma pregunta que había hecho ahorita, Wise. ¿Cómo escoges los vestuarios para tus bailarines? ¿En qué te enfocas? Yo ya pensé que me había olvidado. Pues mira. Yo esta colección, por ejemplo, la elegí por el tema de los colores, porque justamente estoy hablando de la bandera LGTB y tiene que ver todo con los colores. Y quería mezclar moda sí o sí y colores. Entonces era como una colección que se llamaba Colors y era de moda. Entonces era como... Entonces, por ejemplo, a mí me ha dado igual que los bailarines, porque yo lo que he hecho ha sido como a nivel de movimiento, hay algunos de los vestuarios que no dejan que el bailarín se mueva libremente, pues tengo escenas grabadas con algunos vestuarios, otras con parte del vestuario y otras con otras piezas que son fuera de esta colección. Entre ellas camisas como esta, que si os fijáis son de rayitas, y son todas iguales, entonces cada color he mantenido ese tipo de perfil, buscando un poco el aesthetics, así más retro y llevarlo todo un poco a ese estilo. Entonces, bueno, ha sido un poco eso dentro de este proyecto. Luego cada cosa ha ido, cada proyecto personal, otro que hice que se llama Petite Mort, que es la pequeña muerte en francés, que es cuando es el orgasmo. Entonces hablábamos, era media hora de espectáculo, performance y danza, y luego se hablaba, estuvimos hora y media hablando 50 personas de todas las edades de sexualidad, de tabúes, de, bueno, y para ese vestuario íbamos solo de blanco, porque usábamos materiales como polvo de ese que se usan en las fiestas estas indies que se tiran polvos, pues todo en rosa, porque jugábamos con el color rosa y entonces nos manchábamos, tal. Era un poco más darlo todo por la escenografía. Íbamos de blanco, pues también como la lefa, íbamos también como les dábamos, entrábamos con un plastiquito como si fuese un condón y se lo íbamos repartiendo al público como para haciendo un escenario con este plástico y decir, protégete, no sé qué, tal, oye, tal, cuidado, protégete, no sé cuántos, y todos abriendo el escenario. Entonces era un poco, es siempre todo por la escena, sea lo que sea por la escena. Y yo sí que lo que evito a nivel de escena es meter, como en un teatro suele ser negro, evito meter negros, no me gustan. Sí que tenía una coreógrafa que lo hacía siempre y decía, pero en serio, sí, vamos, o sea, vamos a ir de negro con el fondo negro, pero bueno, eso ya es gustos. Hay dos cosas ahí. Una es, por ejemplo, bueno, es que la referente, digamos, que yo más tengo en cuestión de vestuarios y movimiento y de performance es Pina Bausch. Por ejemplo, ella generalmente tiene escenario negro o blanco y vestuarios grises o blancos. Colores tierra, suele usar colores muy tierra. Exacto. Ahora, se parece mucho a Nacho Duato, a gente así de esa época de... Bueno, Nacho Duato ya es un poco más tardío. Pero sí, que son toda esta generación de neoclásicos contemporáneos que usan ropas muy pegadas al cuerpo, normalmente hasta las espaldas son de una pieza, con el vestuario Víctor Ullate también, que está aquí en Alicante, en Madrid, que lo hacía también. Todo este tipo de piezas más sobrias son de la época del neoclásico al contemporáneo. Y todo eso es un periodo histórico. A Paraguay es esta pregunta ahorita que nos la responda. Es, por ejemplo, hay tipos de danza donde la moda es muy específica y no se puede cambiar, como por ejemplo en la danza tradicional o la danza de, ¿cómo se le dice? Como la típica, la regional. Folclóricas, danzas folclóricas, danzas... Pues mirad, por ejemplo, ha habido ahora en el Teatro Real han propuesto, es que claro, es una contemporaneidad que ha ido, ¿no? Lo contemporáneo ha ido cambiando todo esto. Dentro del flamenco y las danzas españolas, por ejemplo, no ha cambiado el vestuario mayormente, o sea, no ha tenido cambios, pero sí que ha cambiado el género. Es decir, las faldas de cola larga ahora también la llevan hombres y hacen hombres cosas con falda, pero dentro de la técnica femenina o, bueno, un poco mezclado, ¿no? O sea, que es verdad que ahora yo creo que a nivel de danza lo que más ha cambiado es el género dentro de lo folclórico, que antes no estaba. Ese es otro tema también, porque acabo de recordar, breve, no hay que irnos tanto a ese tema, pero, porque es otro, justo este rollo del género. Yo incluso tuve compañeros a los que pues querían aprender puntas,
pero nunca los dejaron aprender puntas en ballet. Nunca los dejaron aprender. Y digo, eso es algo que todavía está ahí, dices, pues es que de todas formas, pues sí tienen que saber hacerlo. Digo, si en algún momento también van a ser docentes, pues, Claro, o sea, claro, ¿sabes? y que además ayuda un montón. Yo hice puntas en clase, que es eso, ya es lo que. Pero bueno, a ver, sí que es verdad que me ayudó un montón. Lo que pasa que es que, claro, he caído en la cuenta de que hay piezas de vestuarios que no las puede llevar una chica. Por ejemplo, un suspensorio. El suspensorio es esto que te aguanta el paquete y por detrás es un tanga. ¿Sabéis? Entonces, claro, una chica no lo puede llevar. Pero bueno, pero sí que es verdad que lo del tema de puntas o las medias, ¿no? Rositas o lo que fuese, todo eso no lo pueden llevar chicos. El chico lleva una malla hasta abajo o corta o hasta la rodilla. Y de ahí una camiseta pegada al cuerpo o un mono entero. Y nos estaba diciendo que en danza, los suspensorios, por ejemplo, es una moda muy específica para los hombres. En teatro suele pasar, por ejemplo, que el vestuario que usa un payaso es muy diferente al vestuario que usa un personaje de una obra naturalista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el vestuario del payaso generalmente es ancho o es muy pegado y tiene muchos bolsillos, de manera que pueda sacar muchos trucos. Digamos, yo creo que el vestuario también responde a la utilidad que se le va a dar. ¿O tú qué opinas? ¿Qué opinan ustedes, Dani y Weiss? Depende, ¿no? En plan, es que yo creo que todo depende de la actuación. Si la actuación requiere o no, en plan, que tengas un montón de recursos dentro del vestuario, pero es que a lo mejor yo quiero que tenga un montón de bolsillos mi vestuario, pero porque quiero que sea así, pero no quiero meterle nada, quiero simplemente hacer un vestuario hecho de bolsillos, porque va sobre la vida de la cremallera Eso y ya del sería bordel. más conceptual, ¿no? Sí, 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 pero que, sí, pero pues que es es lo que sí que te digo, depende. que dependerá no solo la practicidad, sino el concepto entero de la obra. O sea, que yo creo que todo depende de esa base, ¿no? Sí, es verdad. Justo sí. Sí, opino exactamente lo mismo. O sea, porque sí, hay que buscar obviamente que el vestuario sea funcional, pero también que entre dentro de pues todo el concepto, ¿no? Yo creo que ese es Claro. ahí el ¿Qué reto. opinión tienen sobre los zapatos que debería llevar un artista en escena? Por ejemplo, en danza, ¿tú cómo haces para saber qué zapatos llevan? ¿O si van descalzos? ¿O qué? ¿Cómo hacen ustedes para saber ahí? ¿Cómo, cómo? Por ejemplo, ¿qué zapatos debe llevar un personaje, Dani? ¿Qué zapatos debería llevar tu personaje? ¿Le pones tacones? ¿O le pones baletas? ¿O le pones zapatos planos? ¿O cómo haces para escoger los zapatos? Si te deben quedar grandes, si le deben quedar chicos, ¿qué colores? ¿Cómo lo escoges? Y lo mismo en danza, yo creo que es más complicado todavía en danza, escoger el zapato o el calzado del bailarín, ¿no? Si desliza o no desliza, si tiene que ir con, no sé, es que no sé. Ahí sí siento que tiene que ser muy cómodo. O sea, sí tiene que, o sea, cómodo en el sentido de que si uso unos tacones y sé que voy a estar corriendo, tengo que saber que esos tacones me van a aguantar, ¿sabes? O sea, que no se van a romper, o sea, A no aunque ser haya que como sea una... parte de la pieza, Claro, que digas, me los compro a posta para que se rompan. para que se rompan, exacto. Sí, pero dices, ok, tacones hay muchos, ¿no? Entonces tengo que escoger uno que me vaya bien, que me acomode y sobre todo, creo que sí, ahí sí tiene que acomodar porque los vas a estar usando mucho tiempo y, o sea, si es una obra larga, pues son 2 horas seguidas que traes el mismo, ahora sí que el mismo calzado y a mí sí me ha tocado usar cosas que no me quedan bien y es un sufrimiento, es horrible, Mm. Sí, ¿no? yo también Entonces soy sí. pecador. A mí también me ha tocado usar zapatos que no son tan cómodos y en una representación no es tan chévere porque uno se desconcentra un poco, como que uno está más pendiente de los pies que de lo que tiene que Sí, hacer. Es que Dice, en danza es otro mundo, porque en danza es que solo hay dos tipos de zapatilla. A ver, danza clásica, neoclásica, ¿vale? En plan de lo que es lo que más me he entrenado yo. A ver, para así como resumiendo, para jazz tienes un zapato específico de jazz súper cómodo, también flexible, que tiene el arco roto normalmente.
Y luego para contemporáneo, según lo que quieras. O sea, en contemporáneo muchas veces se usa hasta el propio zapato incómodo para crear un tipo de movimiento. Imponte, ¿sabes? O sea, que el contemporáneo es un mundo, pero en clásico tienes la punta para la chica y luego para chicos y chicas, en general tienes las zapatillas de media punta, que son de tela y se ajustan perfectamente al pie. Y hay un montón, pero un montón, y son súper cómodas. O sea, quieras sí o no, vas a estar cómodo. O sea, lo que menos te vas a preocupar normalmente es el pie. Yo me acuerdo que sí que había unas, las Sansha, que sí que se me metía aquí, en esta parte, un pliegue que había de la costura. Y eso me molestaba. Pero tampoco era una molestia muy grande, porque es que a lo mejor la zapatilla de fina era así. Y súper flexible. Entonces, y como son las que usamos para espectáculo también, pues es que no cambia de color blanco, negro o carne, prácticamente. Alguna especial en algún color, pero el vestuario, o sea, de zapatilla en danza, no sé, a diferencia de teatro lo veo más práctico. O sea, en resumidas también, digamos, en danza contemporánea se puede decir que usan el vestuario o el calzado y en la incomodidad muchas veces encuentran un estímulo para el movimiento, para la Sí, creación. o según lo que les interese, porque a lo mejor es que pensar que el contemporáneo es un mundo muy abierto, es muy experimental, tiene un montón de vertientes, habrá quien haya descalzo, o sea, la mayor parte va a ser descalzo o con calcetines. Muchos rehuyen, de hecho, de los calcetines y prefieren hacerlo más natural y llevarlo descalzo. Y luego, pues puedes usar deportivas o cualquier tipo de zapato que... Yo tenía una amiga, mira, que por ejemplo hizo una pieza neoclásica contemporánea y iba con un tacón sí y uno no. Y su pieza se basaba en el tacón, en llevar un tacón y en el otro no, en ese desequilibrio. Es una forma de usar un recurso, pero de una forma un poco diferente.